Les doy las buenas tardes y la bienvenida a nuestro seminario, conversatorio realmente. La Casa de la Cultura se inauguró en agosto de 1944 gracias a la iniciativa de Benjamín Carrión Mora, escritor, poeta, crítico, destacado intelectual ecuatoriano, que entendía la importancia de garantizar el desarrollo cultural del país y su relación con la libertad de pensamiento. Curiosamente, Carrión, y esta es una frase que es muy reconocida a nivel nacional, afirmaba que el Ecuador, si bien no se puede convertir en una potencia, o quizás no se podría convertir en una potencia militar o económica, sí podría aspirar a convertirse en una potencia cultural. Hace unos meses, el directorio de la Casa de la Cultura, la sede nacional y los núcleos provinciales, fue renovado por elecciones. Primero se eligieron directivos de los núcleos y después el directivo de la sede nacional. En el marco de estas elecciones surgieron cuestionamientos sobre cuál es el rol contemporáneo en la sociedad contemporánea de la Casa de la Cultura, cuál es el vínculo de la Casa de la Cultura con los artistas, incluso cuestionamientos durante el proceso de elecciones, ¿no? Quiénes pueden votar, quiénes no. En algunos casos se interpusieron acciones legales para detener las elecciones. Guayas aún no ha tenido el proceso electoral justamente por una acción legal, y las votaciones se congelaron hasta el 9 de diciembre. O sea, están próximamente. En fin, este contexto electoral y los cuestionamientos que moviliza nos inspiró como universidad a organizar este evento. Es un evento de carácter introductorio que, más que conocer las minucias del proceso electoral, se pregunta por la pertinencia o la necesidad de renovación de la Casa de la Cultura hoy. Conversaremos sobre el origen de la Casa de la Cultura, su desarrollo y también las transformaciones urgentes que demanda el mundo contemporáneo y la complejidad y diversidad con la que nos encontramos al intentar conceptualizar y promover la cultura. Bienvenidos todos, doy la bienvenida a nuestros panelistas y los voy a presentar, espero no equivocarme en nada si no me corrigen. Nos acompaña Ángel Emilio Hidalgo, historiador, investigador, poeta y docente, investigador con más de 25 años de experiencia, escritor, ha publicado 13 libros y muchos más como coautor de ensayo histórico y sobre la cultura, miembro de la Academia Nacional de Historia, magíster en Historia, y también tiene un diplomado en Ciencias Sociales y Paradigmas para la Docencia Superior en la Universidad Casagrande. Bienvenido, Ángel Emilio. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos a Mariuxi Ávila, artista multidisciplinaria, productora y gestora cultural, cofundadora del grupo de teatro de artesanos también, y del proyecto de educación y conservación ambiental Cerros Vivos, del Cerro El Paraíso, cercano a nuestra universidad. Ha trabajado como docente universitaria, especialista en proyectos de vinculación con la sociedad, y actualmente es la directora de Fomento Artístico y Cultural en la Casa de la Cultura, sede nacional. Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Y también nos acompaña Carlos Tutibén, quien es docente investigador de nuestra universidad, siempre interesado por temas culturales, filosóficos, y también el cruce entre esos dos campos de estudio, justamente para interpelar o hacer preguntas con relación a lo que presenten nuestros panelistas. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Ok, damos comienzo entonces, y comienzo preguntándote a ti, Ángel Emilio, para acercarnos como historiador, para acercarnos a la historia, al origen de la Casa de la Cultura, si podrías sintetizarnos en qué contexto histórico surge y los objetivos iniciales de la fundación de la Casa de la Cultura. Te doy la palabra. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes a todas y todos. Gracias a la Universidad Casagrande por esta invitación. Gracias a Diana, a Carlos. Un gusto enorme también compartir este diálogo, este conversatorio con Mariuxi Ávila y con todos ustedes. Pues pienso que es muy relevante conversar acerca de la Casa de la Cultura, su presente y su destino, empezando por entender el contexto social, cultural, político en el que se creó.
esta institución que en su momento, pues, tal como lo dijeron en este decreto de creación, ¿verdad? La Casa de la Cultura se crea el 9 de agosto del año 1944 a partir del decreto número 707 del presidente, entonces no era presidente, era jefe supremo, José María Velasco Ibarra, y aparece una de las cosas más, ya vamos a hablar sobre las condiciones en las que se crea, pero quiero mencionar precisamente cuál era el objetivo, cuál fue el objetivo en el decreto de creación de la Casa de la Cultura, y esto salió publicado en la primera revista. Tengo la primera revista Letras del Ecuador, que se publicó en Quito el 1 de abril de 1945. Aquí salió publicado justamente cuál era el objetivo para ese año 1945 de creación de la casa, que como ya dijimos se creó en el 44. Expresa que se da nacimiento a esta institución para, cito, robustecer el alma nacional y esclarecer la vocación y el destino de la patria. Fin de cita. Es decir, había una misión, por decirlo de alguna manera, muy vinculada a un discurso nacionalista, patriótico, que era plausible en esos años, porque el Ecuador había sufrió en el año de 1941 de la invasión peruana y la consiguiente guerra, que definitivamente marcó una huella muy profunda entre todos los ecuatorianos. Y es verdad que Benjamín Carrión fue quizá el principal promotor de la creación de la Casa de la Cultura, pero hay algo que hay que aclarar, que es muy importante decirlo, y es que Benjamín Carrión tan solo fue la cabeza visible de todo un movimiento de artistas intelectuales que ya venía siquiera trabajando en los últimos 20 años. Hay que remitirse y remontarse a la creación de algunas entidades, de algunas asociaciones de artistas, de espacios de sociabilidad, algunos más informales, otros menos, como por ejemplo la Sociedad de Amigos del Arte del año 1925, que se creó en Guayaquil bajo el liderazgo del gran artista catalán José María Roura Sandaverro. Esa fue como la simiente de una expresión donde los artistas no solamente se dedicaban a capacitarse como tal, sino a aprender de los secretos de cada una de las artes, sino que también empezaban a intervenir en la esfera pública. Otro hito importante en todo este proceso, que podemos más o menos datarlo entre 1925 y 1944, estamos hablando de 20 años, fue la creación en 1931 de Alere Flaman. Alere Flaman, una asociación de artistas en Guayaquil liderada por el escultor italiano Enrico Pacciani. Como segundo a bordo estaba Antonio Bellolio, quien se había graduado, había estudiado y se había graduado en Roma, Italia, y de vuelta al Ecuador se incorpora también para hacer este tipo de actividades de gestión cultural. Ellos organizaron exposiciones de arte, ellos publicaron catálogos, hicieron gestión cultural, y fue la manera como los artistas de estos años 30, y es importante y fundamental, por eso pongo el énfasis en la década, comenzaron a reflexionar, principalmente desde la prensa, a lo largo de los 30 y hasta el año 44, momento de creación de la Casa de la Cultura, sobre la cultura nacional, sobre ciertos contenidos políticos, ideológicos, que evidentemente influían o tenían clara influencia en las ideas en torno a la cultura y la sociedad ecuatoriana de entonces. En el año 1939, ese es otro hito importante, Alere Flaman sufre una escisión porque se divide en dos bandos. El uno
el que originalmente había creado la asociación, como ya dijimos, en 1931, bajo el liderazgo de Enrico Pacciani, y otro de jóvenes, muchos de ellos alumnos de Pacciani, que toman distancia al maestro, porque el maestro era un personaje declarado públicamente como fascista o fascista, seguidor y admirador de Benito Mussolini. Dicho sea de paso, en Guayaquil hubo algunos círculos fascistas en esos años y no era raro, ¿verdad?, que algunas personas, sobre todo de origen italiano, se pronuncian a favor del fascismo. Entonces, en 1939, un grupo de jóvenes de orientación ideológica de izquierda, principalmente cercanos al Partido Socialista y al Partido Comunista, se separan de Alere Flaman y crean la SAI, que es la Sociedad de Artistas y Escritores Independientes. Otra entidad importante que, sin duda alguna, fue un antecedente para la creación de la Casa de la Cultura años después. En Quito, en términos generales, habían dos movimientos, uno de derecha, liderada por el Grupo América, donde intelectuales de formación decimonónica, podemos decir, eran y tenían en sus escritos una línea y una vena filo-hispanista. Y en segundo lugar, un grupo de izquierda también, de jóvenes intelectuales y artistas, en el año 1936 fundaron el SEA, es decir, el Sindicato de Escritores y Artistas. Quiero remitirme, revisando los archivos, precisamente a un texto que publicó en el año 1939 en la revista del Sindicato de Escritores y Artistas número 4, Alfredo Chávez, quien fue uno de los integrantes, miembros de este grupo, que se llama Nuevas Reflexiones sobre la Cultura. Hay una parte interesante porque él hace una especie de dicotomía, oposición entre la cultura del fascismo, donde pues dice que los fascistas en la cultura oprimen la libertad, vital elemento de las gentes cultas, así dice Alfredo Chávez, levantan hogueras para el libro, los fascistas fomentan el nacionalismo bélico, la retrogradación de los conceptos internacionales, etcétera. Es decir, hace todo un alegato en contra de la visión de la cultura en estos países, sobre todo en los países del eje. Recordemos que ya estábamos en plena Segunda Guerra Mundial y pues, o iniciando la Segunda Guerra Mundial. Y en cambio señala respecto de lo opuesto, lo que tendría que ser la cultura motivada y generada por los intelectuales y artistas de nuestro país. Dice, y es que a los intelectuales, a quienes les está obligado a intervenir en este sentido, sacudiéndose valientemente de su imperdonablemente, así está el texto, falsa neutralidad ideológica, porque el puesto de lucha de los intelectuales es irremediablemente social, de hombres responsables socialmente y no de cursis pascuatos de la vida culta. Fin de cita. Es decir, ya podemos entender que había toda una campaña por parte de estos agentes de la cultura en la esfera pública, tanto en Quito como en Guayaquil, en los años previos a la creación de la Casa de la Cultura en el año 1944. Posteriormente, en la misma revista del Sindicato de Escritores y Artistas, hay en el número 6 de esta revista del año 1943, hay una especie de declaración de principios, un manifiesto, en pleno contexto del gobierno del liberal Carlos Alberto Arroyo del Río, un gobierno autocrático, donde caracterizado por el disfraz democrático, en el cual el gobierno había hecho gala de su fuerza, el uso de la fuerza, con muchos episodios de represión en las calles, esto previo, por supuesto, a la revolución del 28 de mayo de 1944, y decía, a modo de manifiesto, decía el SEA, en este año 1943, decía lo siguiente:
Desde todo ángulo de reflexión, nuestra república presenta actualmente un cuerpo de problemas único y sustancial que tiene un mismo palpitante origen y que compromete por igual a todos cuantos, nacidos en la tierra ecuatoriana y herederos de su historia, se sientan responsables de su existencia y porvenir. El Ecuador se ha precipitado a una honda hora de decisión que alterna entre la sombra inconfesable y la resurrección vital, entre el letal abandono y la voluntad creadora, entre la traición que liquida y la fe que restituye y engrandece. El Ecuador, drama y dolor nuestros, adquiere como nunca hoy la suprema calidad de agonía maternal y entrañable. Al servicio de su existencia y su nombre estamos llamados todos los ecuatorianos leales, lo mismo el obrero que el poeta, la mujer que el soldado, porque solo así se podrá conseguir la rehabilitación del pasado y el futuro nacionales. ¿Quiénes eran los que escribían esto? Esta especie de manifiestos nacionalistas en la hora de, más allá de lo que se llamó la tragedia nacional, ¿verdad?, de la guerra del 41, la pérdida de extensa de superficies eran ecuatorianas, ¿verdad? Pues los intelectuales y artistas de Quito y de Guayaquil, y estos particularmente de Quito, allí estaba Diógenes Paredes, estaba Juan Guayasamín, allí estaba Alfredo Chávez, allí estaba también Eduardo Kingman, entre otros, estaba Jorge Casa. Ellos son, junto a Benjamín Carrión, el lojano Benjamín Carrión, los que promueven la necesidad de que el sector intelectual del país se movilice a favor de la transformación cultural. Y aquí viene también otro aspecto interesante. Eso de allí es refrendado en el año 1945, cuando en el primer número de la revista Letras del Ecuador, fíjense, en el primer número de la revista Letras del Ecuador, aparece una encuesta sobre la misión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aparece un cuestionario. Me parece que tengo algún problema con la cámara. Disculparán, pues. Sí, pero voy se a fue la seguir señal. Sí, voy a seguir. ¿Sí me escuchan bien? Sí, se te escucha bien, pero se fue la señal de la cámara. No sé si... Ya, voy a procurar que se vuelva la señal, pero voy a seguir conversando para que no se vaya la idea. Aparece un cuestionario en el cual Benjamín Carrión le hace esta pregunta a algunos actores principales de la cultura en esos años. Fíjense la pregunta, ¿cómo hace? Dice, ¿cree usted que la misión específica del intelectual es el mantenimiento y la defensa abstracta de los valores esenciales del espíritu, con sentido de permanencia y no de actualidad, sin descender a la lucha cotidiana? ¿O piensa quizás que, sin abandonar el timón de la cultura, deben los intelectuales, hombres de ciencia, escritores, artistas, salir a la lucha concreta por el hombre, por su vida mejor, su paz y su justicia? Era evidente que la respuesta que iban a dar era la segunda. Es decir, ya no se planteaba la imagen y la figura de un intelectual del siglo XIX, ¿verdad? Para quien la cultura era algo así como un adorno. ¿Por qué? Porque ellos eran terratenientes, eran grandes, podían tener profesiones liberales, pero la cultura era como una actividad secundaria. Simplemente eran grandes propietarios que en sus ratos de ocio, ¿verdad?, se dedicaban a pintar o a escribir. Entonces, era algo así como un hobby, la cultura, para el siglo XIX. Para estos hombres de letras, estos letrados, ¿verdad? Ya sabemos todo lo que implica, ya se ha estudiado, se estudió desde Ángel Rama y otros críticos literarios y culturales, esta idea de la ciudad letrada, de entenderlo de esta manera. Entonces, hay allí un contenido de carácter político, evidentemente, que está manifestado en el cuestionario que hizo Benjamín Carrión en el primer número de la revista Letras del Ecuador, donde se observa que hay una intención de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana se convierta en
un espacio, un escenario de promoción, por un lado, de los valores de la nacionalidad ecuatoriana, pero por otro lado también que conciba a esta cultura como una expresión de ese carácter democrático, popular, es decir, estamos hablando de un proyecto político, ¿no?, que tiene en su entramado un proyecto nacional mestizo de Estado, donde la Casa de la Cultura es una de las expresiones de ese proyecto nacional mestizo, esgrimiendo una serie de discursos en torno a la formación de una cultura nacional popular. Eso es lo que se plantea Benjamín Carrión y los que están en torno a él, en su círculo de intelectuales y artistas. Ahora, hay que entender también, evidentemente, las condiciones y la situación del momento. El país, como dije, vivía en una situación muy difícil, marcada por un gobierno autoritario, de un liberal reaccionario que se había convertido en un dictador, y evidentemente lo que ocurrió fue que la ciudadanía se movilizó en distintos frentes, y a partir de allí se crea lo que es ADE, la Alianza Democrática Ecuatoriana, que es la base también para el triunfo, podemos decir, de la revolución del 28 de mayo de 1944 y la caída de Arroyo. Sin embargo, también hay que entender un poco la formación de este intelectual de esos años, que no es el de ahora, es un intelectual que de alguna manera había crecido con ciertas ideas, ciertamente, podemos decir, clasistas, a pesar de que ellos podían considerarse de izquierda. Y dicho sea de paso, Benjamín Carrión no fue un hombre de izquierda marxista, fue un hombre de izquierda, una izquierda nacionalista, y eso está clarísimo en sus textos, en sus discursos. Él publica en 1943 sus cartas al Ecuador, donde ya hay un llamado a concretar lo que había sido ese anhelo del sector intelectual y artístico de este país por crear esta entidad que a la larga se convierte, por un lado, en un espacio político, un espacio de poder, sobre todo de la intelectualidad de izquierda de este país, pero tanto la izquierda marxista como la izquierda nacionalista, pero también, y ojo, esto es interesante, desde el primer momento ellos tienen que negociar con la derecha. ¿Por qué? Porque en el momento en que se crea la Casa de la Cultura, ¿verdad?, el vicepresidente de la casa, ¿no?, el número 2, después de Benjamín Carrión, fue nada más y nada menos que el historiador y arqueólogo quiteño Jacinto Gijón y Camaño, líder y una de las cabezas del Partido Conservador, y quien había renovado el Partido Conservador a mediados de la década del 20. Entonces es interesante cómo se dan estas alianzas, estas negociaciones, digamos, este desplazamiento de fuerzas en una instancia en la cual, pues, parecería que no, pero se convierte la Casa de la Cultura desde muy temprano en una institución influyente, no solamente en torno a lo que implica la gestión cultural y la administración de la cultura a nivel nacional, sino también en un espacio de intercambio de ideas políticas, al punto que, y de presión, por supuesto, al punto que en una de las cartas que se escriben Jacinto Gijón y Camaño con José María Velasco Ibarra, ¿verdad?, que en 1946 ya fue nombrado presidente de la República, y esto está en el archivo histórico del Ministerio de Cultura en Quito. En el fondo, Jacinto Gijón y Camaño le dice Velasco a Jacinto Gijón y Camaño lo siguiente, cito: en verdad, para mí la Casa de la Cultura no es Casa de la Cultura, sino de intriga política tendenciosa y envenenada. Pero tal vez sería útil a la paz de la República tolerar a la Casa de la Cultura tal como está ahora. Lo dice quien había
firmado, ¿verdad? Ese 9 de agosto del 44, el decreto de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero ya 2 años después sabemos cuál fue el rumbo, el giro que tomó Velasco Ibarra. Desconoció la Constitución de 1845 porque decía que era demasiado garantista, hablaba de derechos y que, pues, para Velasco esto era prácticamente una blasfemia en términos políticos, porque, claro, él creía, era un ferviente seguidor del presidencialismo fuerte, duro, y en el año 46, pues, pues él se da un autogolpe, en el 45 se da un autogolpe y en el 46 aparece la nueva constitución, que es una constitución de derecha. Fíjense qué interesante, porque resulta que la única constitución que hasta esos momentos había hablado de la cultura fue precisamente la constitución del año 1945, en la sección 3 de esa constitución se denomina de la educación y de la cultura, y allí en el artículo 2 artículos, en el 144 dice, cita, son libres la investigación científica, la creación artística y la expresión política de sus resultados. El Estado tiene el deber de fomentarlas y difundirlas y apoyará la obra de las asociaciones dedicadas a fines culturales. Es decir, le daba el paraguas constitucional, el marco legal para poder apoyar económicamente el funcionamiento de la Casa de la Cultura. Y en el artículo 145 de esa Constitución de 1945 decía lo siguiente: toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir la exportación y enajenación o reglamentarlas y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá su perfecta conservación. Es decir, que está sentando las bases para la creación de lo que luego sería el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Sin embargo, esta constitución solamente se mantuvo vigente por un año. Al año siguiente, ya la constitución de 1946, deroga estos 2 artículos constitucionales. Entonces, estamos hablando de todo un proceso con algunos hitos, con algunos actores culturales, con personajes que formaron parte de la vida intelectual y cultural de este país, donde lo que se plantea a partir de la creación de la Casa de la Cultura el 9 de agosto de 1944 es la concreción de un proyecto nacional mestizo, un proyecto que promueve un cierto tipo de cultura, una cultura entendida como una cultura, entre comillas, popular, democrática, pero, y aquí viene la parte interesante, que hay que entender ya con la distancia de los años, ¿verdad? Si nos fijamos, nos ponemos a analizar los contenidos, sobre todo discursivos e ideológicos de ese proyecto, estamos hablando de que estos actores culturales imaginaron la construcción de un espacio del Estado institucional, estatal, de apoyo a la cultura, pero desde una visión de arriba hacia abajo, una mirada y una visión de arriba hacia abajo, es decir, desde las élites, porque ellos, al ser intelectuales, se creían los herederos o los iluminados y aquellos que tenían que dictar, entre comillas, los destinos de la cultura nacional. Eso es lo que hay que entender, para lo cual, hoy por hoy, tantos años después, ¿verdad? Evidentemente hay que hacer un giro total, un cambio, hay que revisar completamente esos viejos paradigmas de ese Estado nacional mestizo, excluyente, por cierto, que no incorporó en su momento las diversidades, que hoy por hoy evidentemente requiere de una verdadera participación activa y democrática del mayor número de actores posible en todas las regiones y localidades del país. Una Casa de la Cultura que necesita renovarse desde hace mucho tiempo, una Casa de la Cultura que tiene también que tomar posición frente al avance de la globalización y las tecnologías respecto a las industrias culturales y otras problemáticas
actuales. Es decir, estamos definitivamente frente a la necesidad histórica de no solo renovar, sino de alguna manera actualizar y mejorar los contenidos de aquel proyecto utópico de cultura nacional que lideró Benjamín Carrión en las décadas del 30 y del 40. Gracias. Muchas gracias, Ángel Emilio. Es interesantísimo escuchar en palabras concretas, en citas concretas, cómo se iba gestando y las ideas que son los pilares de la formación de la casa. Y esta idea, justamente quisiera, la última que dijiste sobre la necesidad de renovación de la Casa de la Cultura, bueno, es parte del proyecto de del nuevo equipo de dirección de la sede nacional, y entonces quisiera darle la palabra a Mariuxi para que me cuente, bueno, primero, cuál es la Casa de la Cultura que ustedes encontraron, en los proyectos emblemáticos de la Casa de la Cultura, qué concepto de cultura se podría encontrar con los proyectos emblemáticos de la Casa de la Cultura, y por qué esta necesidad de renovación, cuál es la propuesta de renovación. Hola, bueno, gracias. Sí, a Ángel Emilio también, que nos da toda esta introducción histórica, y creo que nos está de alguna manera ya planteando algunas preguntas interesantes que nos estamos haciendo justamente a lo que hemos asumido en esta nueva dirección, ¿no? Justamente la propuesta desde Sinergia, que nació como todo el proceso del plan que tenía el presidente Fernando, pues justamente era él haber sido presidente de un núcleo provincial como es el de Tungurahua, iba identificando algunas prácticas de la sede nacional que justamente estaban lejanas a poder responder al momento actual, ¿no? Bueno, después de todo eso, estamos también atravesando una pandemia en la que obviamente muchos de los procesos, obviamente entendemos que una de las escenas más afectadas es todo el tema cultural artístico, y bueno, entonces estamos prácticamente hace 2 meses, encuentras primero una Casa de la Cultura como una infraestructura, ¿no? Yo solo quería también dejar como una idea súper clara para que no nos anclemos solo en los espacios físicos, sino que también pensemos esta Casa de las Culturas también como con todo su red a través de los 24 núcleos provinciales, ¿no? Entonces tenemos una Casa de la Cultura que realmente opera con una sede nacional y 24 núcleos con sus respectivos directores y, bueno, diferentes problemáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ámbito de nuestra visión de todo lo que todo pasa, puedo hablar concretamente de la sede nacional como un espacio de administración. Justamente tenía por aquí como entrar también en la parte así del marco jurídico de lo que le compete como sede nacional, es planificar, articular la circulación de obras, bienes y servicios culturales y patrimoniales, así como procesos de activación de la memoria social en el territorio nacional e internacional. Y así como la coordinación, supervisión de la planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación del trabajo de los núcleos provinciales. Entonces, encontramos que hay un marco jurídico vigente, pero cuando comienzas a entrar en cada dirección, lo que entiendes es que este tipo de cosas justamente no han tenido todo el contingente, tanto a veces de talento humano, de procesos administrativos, que te permitan haberle hecho un seguimiento a esto que ya tenías como deberes de hacer, ¿no? Es decir, había una sede nacional que sí tenía un proceso centralizado, y aquí también es importante decir que muchos de los núcleos provinciales han comenzado, y ya algunos tienen décadas desde lo que se han fundado. Sin embargo, el núcleo de Pichincha es el más nuevo. Entonces, la sede nacional justamente operaba de 2 maneras, o sea, en el sentido para Pichincha y en ese sentido de lo nacional. Entonces, al tener un núcleo de Pichincha bastante joven, lo que tienes es todavía como una sede nacional
que pues hay que decirlo, y esa es una parte de la propuesta, es esta descentralización que ha tenido, o esta centralización que ha tenido la sede nacional hacia Pichincha y específicamente Quito. Entonces, como para ir poniendo en orden las cosas, como una de los que estamos trabajando justamente muy duro, es traspasar ciertos espacios que ha estado operando la sede nacional para reforzar la gestión del núcleo de Pichincha, y que cada vez los actores entiendan que su primer contacto debe ser justamente con el núcleo provincial, ¿no? Y que la sede nacional debe ser ese gran articulador de proyectos y programas a nivel nacional, justamente con todo un sentido. Entonces, creo que lo más importante para esta gestión es justamente poder visualizar un plan. Estamos trabajando en un plan que se imagine a 12 años, por ejemplo, ¿no? Que imagines unos objetivos a largo plazo, porque también el tema de los sentidos, ¿no? De para qué hacemos cultura, para qué hacemos todas estas expresiones artísticas, tienen que responder a unas problemáticas, a unas cosas muy actuales que vamos evidenciando, ¿no? Y que todo esto también puede estar dentro de esta transformación social, ¿no? Y preguntarnos también cuál es el impacto que realmente hace la cultura. Entonces, en ese sentido también hay como un giro de ya no pensar que trabajamos para los públicos, sino que realmente la cultura trabaja para la ciudadanía, ¿no? Que realmente estamos trabajando en unos sentidos profundos de transformación, y que para lograrlo justamente hay que actualizar procesos, temas de gestión cultural. Justamente mencionaba mucho de, creo que entender esa parte histórica de una visión de cómo era la cultura y de cuál es la necesidad actual, de justamente de no pensarnos de arriba para abajo, por ejemplo, ¿no? Sino de pensarnos plurinacionales, diversos, inclusivos, que podamos poder atender esas diferentes diversidades que somos como país, ¿no? Y que es ahí donde hay nuestras potencialidades, las diferentes voces, las diferentes actorías, y sí trabajar muchísimo en temas de territorio, ¿no? O sea, que podamos eh, ir conectando todos estos diferentes procesos. Entonces, ya se han iniciado algunas agendas, ¿no? En ese sentido hay una vinculación permanente desde la sede nacional, por ejemplo, con los núcleos, ¿no? Eso va marcando una diferencia de lo que se venía haciendo la sede nacional, que ya les digo, tenía como más un tema operativo. Yo no les podría decir en porcentajes, pero era gran mayoría justamente en un tema hacia lo local, ¿no? Entonces, es un poco ir traspasando que todas las direcciones que estamos en la sede nacional pensemos para todos los núcleos, ¿no? Que abracemos nuestra gestión siempre pensando unos planes nacionales y un acompañamiento justamente técnico de gestiones permanentes en coordinación a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso es como algo bien distintivo que así a grosso modo si quisiera como hacer esa distinción. Y bueno, de ahí hay un montón de retos, porque en este proceso que quieres como avanzar, también lo que vas encontrando es, por ejemplo, unas disminuciones de presupuesto. Prácticamente desde el 2017 hasta el año actual se han reducido 6 millones del presupuesto de la Casa de la Cultura, y cada vez el presupuesto va aminorando, ¿no? Entonces encuentras un montón por ejemplo, de cosas que se deberían haber hecho y no se han hecho. Por ejemplo, mi dirección, que les puedo decir que trabaja directamente con los espacios escénicos, teatrales, las salas. Por ejemplo, tenemos, o sea, encuentras que hay un tema de infraestructura que no ha tenido su mantenimiento, ¿no? Entonces, eres el custodio de estos edificios que también ya tienen categoría patrimonial, pero que no tienes el presupuesto para hacer el correspondiente mantenimiento, o la actualización de equipos, por ejemplo, en temas de teatro a nivel de luces, de sonidos, ¿no? Entonces, que todo eso, solamente ese tipo como quien dice, de atención,
requiere ya presupuestos de millones de dólares. Y eso, en el mismo sentido, estamos justamente levantando una encuesta a nivel nacional para entender el estado de todos los núcleos, ¿no? De sus espacios culturales, porque creo que algunos tal vez que hemos, tal vez en el caso de estar en Guayaquil, de haber ido a la Casa de la Cultura, reconocemos que hay una infraestructura que le hace falta también modernizarse, actualizarse, estar con esta cara a este siglo XXI, como ustedes también están justamente se preguntando, ¿no? Entonces, los retos son por muchos, como quien dice, quieres avanzar, pero también hay que reconocer todo lo que con esta gestión vamos teniendo en contra. Por ejemplo, a un nivel de talento humano, ya hemos identificado que en 5 años el 25% de la planta se va a jubilar. Es decir, vamos a perder el 25% y a nivel, por ejemplo, público, esas plazas no se pueden reemplazar en 3 años. Y si no es que las pierdes. Entonces, tienes esa también reducción del talento humano, cuando cada vez en también mejoramiento de procesos, pues te vas dando cuenta que requieres también más personal. Y ya les digo, no solo es una visión de la sede nacional, es lo que le pasa a núcleos. Por ejemplo, en el núcleo de Santo Domingo, creo que habían 5 funcionarios, pero como uno está de director, se quedaron con 4. Entonces, imaginar un núcleo que tiene 4 personas significa una crisis que también, ya les digo, como sede nacional, no puedes no pensarte en cómo también va solucionando ese tipo de retrocesos, de atrasos que no van a permitir tener una gestión a la altura. O sea, por ejemplo, Santo Domingo, que es la 4ª provincia más poblada, no tiene ni un teatro en toda la provincia, ¿no? Entonces, los retos son súper grandes en ese sentido y, bueno, ahí también hay un planteamiento de mejorar las estrategias, las maneras de alianzas estratégicas. Por ejemplo, ahorita se ha avanzado bastante con relacionamientos de embajadas, ¿no? En la que encuentras que la cooperación internacional es justamente un buen camino para ir encontrando cómo podemos financiar todos estos procesos, ¿no? Que son necesarios realmente hacerlos. Y bueno, de ahí ya les decía como también el tema de pensar muchísimo este tema de entendernos desde nuestros diferentes territorios, y ahí también hay como estos sentidos de las prácticas culturales que uno encuentra, por ejemplo, el tema de la discriminación. Entonces vas encontrando que ahí hay que hacer una incidencia de nuestras prácticas culturales, ¿no? O sea, de cómo todas las diferentes actividades, procesos, proyectos que tengamos van realmente cambiando muchos indicadores que podríamos realmente trabajar en ese impacto social, pudiendo también hacer esas transformaciones, ¿no? Por ejemplo, encontrar y preguntarnos qué, cómo y cuánto queremos transformar, ¿no? Y que al final nuestra gestión pueda ser medible también, porque eso es lo que no encontramos, por ejemplo, o sea, que realmente en las gestiones anteriores no se trabajaba de esta manera sistemática. Yo entiendo que justamente ya los procesos de gestión cultural, por ejemplo, ya están pasando, ya no es este gestor cultural que se va haciendo en el camino, sino que cada vez tienes más herramientas para profesionalizarse. Ustedes mismos creo que están pensando en tener una carrera, ¿no? Entonces, eso ya te va marcando que hay un enorme giro en cómo debemos hacer también cultura, ¿no? O sea, ya no son estas prácticas por ejemplo, de por qué a ti te selecciono, de por qué eres parte de este proceso, ¿no? Entonces, en la casa se han encontrado como muchos de estos procesos que, por ejemplo, no han pasado por una convocatoria pública, que tú no tienes un informe que te pueda respaldar por qué fue seleccionado, por qué a ti te asignó una tal cantidad de dinero. Entonces, ese tipo de cosas también son las que ya se quieren
erradicar totalmente y que toda nuestra gestión pase por un proceso de convocatorias públicas, ¿no? En las que realmente se transparentan los accesos, ¿no? En ese sentido, como que me preguntabas como de los proyectos emblemáticos. Yo creo que son las funciones sustantivas que tiene la Casa de la Cultura las que han sido las más posicionadas. Estas son el tema de biblioteca, el tema de cinemateca, el tema de fomento artístico que está abrazando todos los usos de los espacios escénicos, el tema de museos y el fondo editorial, ¿no? Yo creo que estas funciones han logrado posicionarse, muchas de ellas tienen réplicas también en los núcleos, es decir, que vas encontrando este modelo y cada núcleo, por ejemplo, también tiene su pequeña biblioteca, algunos no tienen cinematecas, pero bueno, tienen pequeñas programaciones en cine, o sí tienen sus teatros, algunos tienen pequeños museos, algunos tienen también capacidad de tener sus propias editoriales, y ha habido también bastante, obviamente, fomento de publicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que son esas 5 instancias que realmente han logrado crear procesos técnicos y que pues han logrado también hacer un fomento y un apoyo a diferentes artistas, gestores y procesos culturales, ¿no? ¿Qué más tenía? Y bueno, justamente también en este sentido, también encontramos que como sede nacional hay un deber, por ejemplo, hacia la internacionalización, que significa obviamente cumplir con otro tipo de circuitos, pensar cómo sí logramos que artistas, gestores, procesos, temas de patrimonio, memoria, pues también sean representativos en la esfera mundial, ¿no? Entonces, yo así como que quería dejarles abierto a estos temas y bueno, pues más bien presta a todas las preguntas, todas las inquietudes, propuestas que tengan, me parece interesante que también poderles, entiendo que va a haber este espacio y será muy rico también para, como Casa de las Culturas, poder recibir. Muchas gracias, Mariuxi. No sé si quiere comenzar Carlos con una pregunta por cuestiones de tiempo. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Yo básicamente voy a hacer una brevísima intervención de carácter, una pregunta, pero desplegada reflexivamente para ambos. Y se las voy a dejar planteadas porque lamentablemente en un poco tiempo más me tengo que retirar, ya que tengo que abrir una tertulia a las 6 de la tarde, un vino filosófico que empieza a las 6 de la tarde y me toca abrirlo a mí. Pero después de escucharlos, me van surgiendo algunas inquietudes, ¿no? Desde la fabulosa introducción histórica que nos hizo Ángel Emilio, y la puesta en actualización de la problemática por la compañera, tengo la siguiente reflexión que también trato de convertirla en pregunta, ¿no? Primero, yo titularía mi intervención oyendo la historia de la Casa de la Cultura, cómo hemos ido de la utopía a la decadencia, a la catástrofe. Y la pregunta que me viene es la siguiente, ¿no? ¿Qué ha pasado en el Ecuador en las últimas décadas? Donde no solo incluyo los gobiernos de turno, sino a la ciudadanía, ya que estamos hablando también de que una Casa de la Cultura para la ciudadanía, con la sociedad civil y con las instituciones que hacen a nuestra vida sociopolítica, sociocultural. ¿Qué ha pasado para que se haya venido dando este proceso degenerativo? ¿Qué ha venido pasando para que la Casa de la Cultura, en una época fervorosa en términos de polémica, de controversia, de discusión, haya terminado en la apatía y en la indiferencia de la ciudadanía? ¿Qué ha pasado para que no se hayan incorporado actores sociales significativos, como la academia a la cual yo pertenezco? ¿Qué ha pasado para que los artistas a veces solamente terminen en un regateo de presupuestos y no en una matriz, digamos, de producción de sentido? ¿Qué ha pasado para que los gobiernos de turno, a su vez, hayan cada vez retirado presupuestos en la gestión? ¿Qué ha pasado? Y aquí voy a aludir a algo que viene de la filosofía de la cultura, ¿no? Desde los grandes humanistas hasta Walter Benjamin. Siempre se ha dicho que la cultura, y esto también incluye a Freud, era una especie como de antídoto a la barbarie. Sin embargo, vemos que nuestra sociedad contemporánea ya está en la barbarie.
lo cual me dice que hemos fracasado como proyectos culturales, hemos fracasado como educación, ha fracasado las religiones como amortiguadores de la pulsión de muerte. Entonces yo creo que esta conversación que estamos teniendo y que hay que seguir teniéndola, debemos plantearla sobre el trasfondo de lo que está pasando en el Ecuador. O sea, el Ecuador está en una franca decadencia institucional, en una franca decadencia moral y pública, está en una franca crisis educativa, más allá de la pandemia inclusive, ¿verdad? Que la ha acelerado y lo ha agravado. Entonces, es sobre ese fondo que yo quisiera hacer estas preguntas, ¿no? ¿En qué se ha fallado en esos términos? Segundo, ¿qué ha pasado con la clase intelectual que más allá de que sea o no elitista, porque lo es en buena medida, pero también podríamos decir que hay una cierta sensibilidad democrática y popular en algunos, que no dicen nada sobre lo que está pasando en el Ecuador? Los veo silentes, absolutamente callados. Y quien ha tomado la posta de la opinión pública son los medios con sus maneras de decir y de hacer. Entonces, y la cultura como que no aparece por ningún lado. Claro, aquí vendría la gran pregunta, ¿qué estamos entendiendo por cultura? Ya no podemos entender la cultura humanística, ¿no? De la formación del espíritu, de los valores, de la educación estética. Ahora la cultura está totalmente problematizada por la crítica que se le ha hecho incluso, ¿no? Filosóficamente, ¿no? Hoy estamos atravesados por las tecnologías, estamos atravesados por los biopoderes, estamos atravesados por urgencias y emergencias tal vez más vitales. Y sin embargo yo sigo diciendo, seguimos siendo seres culturales. Pero no la del cultivo del espíritu y del alma bella, sino culturales en el sentido que desde ahí se están construyendo las políticas de identidad, desde ahí se están construyendo nuestros antagonismos y las posibles negociaciones de sentido en esos antagonismos. Y entonces me pregunto, ¿puede hacer esta tarea el Estado? ¿Lo pueden hacer unas casas de la cultura? ¿O será que las casas de la cultura debería de renombrarse de otro modo para ser parte más bien de una interlocución más amplia y más compleja con otros actores sociales? ¿No? Eso lo dejo ahí como planteado para empezar, digamos, a repensarlo casi todo, ¿no? O sea, yo sé que suena un poco catastrófico, pero así podríamos, como quien dice, sacudirnos de la utopía que ya hay que dejar muy atrás, que ya no tiene tiempo histórico como para sostenerse, que nunca creo que se sostuvo, y pensar en nuevos términos, ¿no? Este Ecuador hay que revisitarlo a contracorriente de lo que ha venido y viene siendo, lo que viene siendo, ¿no? Viene siendo un país que ya ha fallido, un Estado fallido. Y bueno, ¿y qué diríamos de esto mismo en términos de la cultura y de una renovación de unas prácticas o de la instalación de unos procesos de renovación de nuestra vida cultural? ¿Cómo lo ven ahí? Hola, no sé si, bueno, inicio yo. Sí, creo que de un diagnóstico así desde la sede nacional, yo creo que encontramos que no hubo un plan, o sea, que de repente en este sentido de una, tal vez de un primer altruismo y de una primera, de un primer momento, de un primer gesto, se fue perdiendo el plan nacional, el plan cultural, que justamente se tecnificaba en su proceso de aplicación, ¿me entiendes? Porque un plan realmente requiere muchos insumos, ¿no? Y haber identificado una situación actual de la cual realmente quisieras transformar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, o sea, hacia donde estamos trabajando es justamente poder entender esta situación actual, entender que desde las culturas sí podemos transformar y comenzar un proceso de diálogo, ¿no? Yo creo que ha faltado esos procesos, entonces, por ejemplo, nos estamos imaginando abrir asambleas, mesas técnicas que vayan resultando de este proceso justamente en la que la construcción sea colectiva, ¿no? Porque el plan pensado desde la capital es una cosa, desde Guayaquil será otra, desde Cuenca, desde el oriente, desde los pueblos y nacionalidades, Entonces, yo creo que eso nos ha faltado, ¿no? Realmente el diálogo, el debate, porque obviamente hay muchas cosas que no estarán en el consenso de todas y todos, ¿no?
pero yo creo que en esos diálogos lo importante, porque obviamente como Ecuador todos encontramos que tenemos un montón de problemáticas, ¿no? Pero ir identificando técnicamente las prioridades que desde cultura sí pudiésemos hacer una incidencia, yo todavía tengo fe, o sea, de verdad digo que sí creo que, o sea, imagínate en las casas de las culturas, 24 núcleos, pensando 2 o 3 objetivos en los que quisiéramos transformar, lo logramos, o sea, lo logramos a través de justamente decir, bueno, nuestras publicaciones van a tener estos objetivos, o sea, dejemos de hacer libros por hacer libros, o sea, dejemos de hacerle el libro al amigo porque le debo un favor, o sea, ¿quiénes son prioridades? Son los niños y niños, necesitamos entender nuestro estado plurinacional, o sea, necesitamos entender nuestra biodiversidad. Entonces, son cosas que estamos, por ejemplo, en constante debate aquí. Justamente ya esperamos, creo que en enero, para el próximo año, empiecen estos procesos de diálogos, de asambleas, donde ir recopilando, ¿no? Justamente ahorita estamos en esa situación inicial, de evaluación de cómo estamos las casas de las culturas a nivel nacional, para también entender ese estado, ¿no? Inicial, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que sí tenemos para ofertar? ¿No? No solamente, como les decía, en temas de infraestructura, sino también entender los procesos, en qué nivel están, el tema del talento humano, las necesidades que se requieren, y decir, bueno, tal vez hay núcleos que tienen tantas necesidades que habrá que apoyarlos, tal vez otros están un poco más, tienen más experiencias, tienen más avances, justamente ir identificando que por temas territoriales pueden haber circuitos más cercanos, o sea, qué es lo que podemos avanzar si el presupuesto del Estado sigue disminuyendo, qué de nuestras gestiones sí son posibles también, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido veo que hay unas claridades, al menos planteadas desde esta nueva dirección, que creo que sí nos permiten ver una luz al final del camino. O sea, les digo, a veces entendiendo también que estas cosas de transformación son procesos y que hay que hacerlos en el tema del Estado, también hay que poder darle, como quien dice, las cuentas al Estado, y también hay que poder exigirle al Estado con información. O sea, somos una era de la información, entonces no tener información, no tomar decisiones informadas siempre ha sido realmente una debilidad, ¿no? Que los criterios hayan sido por simplemente un poco a veces personales, ¿no? Que no estén más sustentados desde una base social, técnica, cultural. Entonces yo creo que hay que ir avanzando hacia eso, ¿no? Bueno, a mí me parece que lo que ocurrió en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en las últimas décadas es algo así como un ensayo de laboratorio en microescala de los grandes defectos y los grandes vicios de un Estado, de la forma, de la estructura y el funcionamiento de ese Estado, un Estado burgués con todavía ciertos tintes y rasgos de aquel Estado oligárquico del siglo XIX, donde, pues ya lo dijo Mariucci en su momento, a dedo se nombraban las autoridades, donde se pagaban favores cuando llegaban a la presidencia de la Casa de la Cultura, a los amigos, les publicaban, armaban sus grupos de favoritos, se funcionaba algo así como una especie de interín por no decir de espacios donde la cultura o el interés por difundir la cultura era lo último, porque nos damos cuenta que en las siguientes décadas, ¿qué fue lo que ocurrió? Hubo gobiernos que se opusieron a el papel de la Casa de la Cultura en términos precisamente de esa influencia que ejercía entre los sectores medios intelectuales, por ejemplo, en el gobierno de Camilo Ponce Enríquez, que gobernó el país entre 1956 y 1960, prácticamente intentó asfixiar a la Casa de la Cultura para que ésta desaparezca. En la década del 60 fue la primera reacción de una nueva generación de artistas intelectuales que ya no se veían representados por estas llamadas, entre comillas, vacas sagradas en la cultura nacional, los Guayasamín, los Paredes, los Kingman, los Jorge Casa,
el mismo Benjamín Carrión, que ya eran las vacas sagradas, Jorge Carrera Andrade, entre otros. Entonces surgió una generación de jóvenes contestatarios. Allí aparecieron los Sánsicos, apareció el BAN, los Cuatro Mosqueteros, etcétera. Y notamos la Antibienal de Quito, ¿verdad? Como un proceso y un evento de reacción frente a la manera como de una forma tan arbitraria y pues uniéndose con los compadres, con los amigos, ¿verdad? Se organizaban estas bienales y estos salones de arte. Entonces, ese malestar ya viene desde muchas décadas atrás. Estamos hablando de al menos la década del 60. Hay una caricatura, de una obra de Enrique Tábara muy esclarecedora de que estaba ocurriendo en los años 60. Se llama Miss Casa de la Cultura, ¿verdad? Donde se muestra la Casa de la Cultura como una anciana, ¿verdad? Prácticamente que ya no puede moverse, movilizarse, que ya no tiene fuerzas. Entonces, estamos hablando realmente que ese proceso, como decía Carlos, de decadencia de la Casa de la Cultura, no es de ahora, sino que ya es algo que venimos arrastrando desde décadas pasadas. En los años 70, las dictaduras militares también quisieron meterle mano a la Casa de la Cultura, pusieron a títeres allí bajo la presidencia. Ahí está la imagen fabulosa, mi Casa de la Cultura. Muy bien, gracias, Diana. Y entonces, evidentemente, se dan cuenta que ya era necesaria esa renovación, esa actualización de conceptos, de contenidos. En la década del 60, los propios artistas se movilizaron de una forma independiente, generaron otros espacios, es decir, la sociedad civil reaccionó frente a este nivel de anquilosamiento tan temprano que tuvo la Casa de la Cultura en los 60. Imagínense, 60 años después, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Evidentemente, este proceso lastimosamente se ha venido de decadencia profundizando. Lo que dice Mariuxi es correcto, es lo que esperamos todos, no solamente los que somos miembros de la Casa de la Cultura, todos los ecuatorianos, que se abra. Yo diría que debería abrirse a un gran debate nacional, sobre todo desde el mismo nombre, poner en cuestión el nombre de Casa de la Cultura. ¿Por qué una sola cultura? Una cultura homogénea, una cultura hegemónica, homogenizadora. ¿Por qué no hablar de las culturas ecuatorianas, ¿no? De lo mismo que Mariuxi ha mencionado? Quizás sería muy saludable y refrescante que se haga este debate, que se aporte en relación a todo ello, ¿no? Otro aspecto importante también es el problema que históricamente ha tenido la Casa de la Cultura en torno a la centralización. Hay colecciones, recuerdo la colección de Tramontana, de este gran cineasta, sobre todo un hombre que había logrado pues acumular una gran cantidad de películas aquí en Guayaquil, de Gabriel Tramontana. Hoy por hoy lo tiene la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Sería bueno que no solo en Guayaquil, en Cuenca, en Loja, en Puerto Viejo, en todas las ciudades, ¿verdad?, lleguen copias y se creen estas cinematecas, estos espacios, ¿verdad? Sobre todo porque evidentemente todos tenemos derecho a ese acceso a la cultura que es tan importante, ¿no? Otra cosa también es la problemática de las secciones, de los núcleos. Esas secciones no funcionan hace décadas. No funciona. Yo soy miembro de la sección literatura, pero no funciona absolutamente ninguna sección, al menos en el caso del núcleo del Guayas, que es el que conozco o conocemos pues más de cerca. Entonces es algo que también creo que la nueva directiva de la Casa de la Cultura debe promover, que se vuelva a abrir y vuelvan a funcionar estas secciones, ¿verdad? Porque esos eran estos círculos, estos espacios de generación del conocimiento, ¿no? De construcción de esos nuevos sentidos, ¿verdad? Que mencionaba Carlos, donde la casa, como de alguna manera subsidiaria de la cultura
académica también entraba en diálogo con la universidad, ¿no? Y se producían unos intercambios, ¿verdad?, de ideas muy interesantes. Eso siquiera terminó de darse en la década de los 80. Muchas de las publicaciones que antes eran clásicos en la Casa de la Cultura, por ejemplo, los cuadernos de historia y arqueología, prácticamente terminaron de publicarse en la década del 80, con una que otra excepción posterior, pero fueron esfuerzos aislados. La misma Letras del Ecuador ya se convirtió en una revista pues de poco peso. Perdón si alguien se siente pues, ofendido o aludido, pero es evidente que no se pueden comparar este tipo de proyectos culturales, ¿no? De la década del 40 y 50, que eran grandes esfuerzos editoriales que tuvo la Casa de la Cultura y que evidentemente con el paso del tiempo y de las décadas siguientes se perdió. Gracias. Yo tengo una pregunta en términos de, digamos, la Casa de la Cultura al perder su posición como ente legitimador, ¿no? Porque el cuestionamiento de los entes legitimadores no solo tiene que ver con la Casa de la Cultura, con el funcionamiento de la Casa de la Cultura, sino con la posibilidad de los artistas de encontrar nuevos espacios, de gestionar de diferentes maneras, de buscar nuevos lenguajes para sus artes. Entonces, también estos grandes entes como los museos que oficialmente legitimaban, ¿no? ¿Qué es buen arte? ¿Cuál es un arte legítimo? O los organismos estatales. Entonces, podemos pensar que esa no es ya una función de la Casa de la Cultura, no necesariamente solo por el aire de los tiempos actuales, sino también por sus propios dificultades institucionales. ¿Cuál podría ser la función para con los artistas de la Casa de la Cultura actualmente? Disculpa, Diana, me perdí un poquito sí, ¿cuál podría ser el rol de la Casa de la Cultura para con los artistas actualmente? Es que mira, es un poco distinta, por ejemplo, justamente las funciones que tienen los núcleos a la que tiene la sede nacional. Los núcleos sí deberían ser estos espacios facilitadores, fomentadores de la circulación, de las programaciones, y sí tener justamente, les decía, esas relaciones muy directas de los artistas en territorio y trabajar justamente no solamente, como sabemos, los núcleos están en las capitales, sino que también en muchas provincias, por ejemplo, se ha trabajado en extensiones que a veces tienen un sentido honorífico, que ha sido como procesos de legitimación de ciertos grupos que han trabajado por ser en pequeños cantones, considerarse las extensiones, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un rol de, obviamente, ser más que todo una red, ¿no? O sea, ir conectando estos procesos, ir entendiendo las demandas que son distintas, por ejemplo, para las provincias, ¿no? El otro día decía, bueno, entiendo que también para el núcleo de Pichincha es una de las provincias con más artistas y gestores, entonces a un núcleo nuevo, con una alta demanda de artistas y gestores, es una relación un poco bastante tensa, porque obviamente no tienes la capacidad de poder atenderlos y decir, bueno, por ejemplo, vengan todos. Entonces, en ese sentido, obviamente, creo que el tema de las convocatorias y tener la claridad de por qué usas los espacios, pero también de entender justamente como ya les decía, sí un poco ver ya un aspecto más de nuestra sociedad, de esas necesidades, ¿no? Es decir, bueno, aquí nos ha faltado ser más inclusivos. Por ejemplo, nos dábamos cuenta que no hemos trabajado nada el tema de accesibilidades de los mismos espacios, o sea, hay muchos espacios que para personas discapacitadas no han pensado ni siquiera una rampa, temas de señalética. Entonces, hay, o sea, un montón de tareas por pensar, pero en ese sentido yo creo que de los artistas es trabajar realmente como redes, ¿no? Como ser espacios de qué es lo que realmente tienes un espacio para exposición, puedes hacer publicaciones, un poco desde los núcleos, ¿no? Y ya les digo, más que todo la sede nacional está tratando
de trabajar es con los núcleos. Justamente por ahí leía una pregunta para mejorar ese espacio de planificación, seguimiento, que no ha habido. O sea, que la sede nacional debe hacer ese rol también de poder dar ese seguimiento y ese acompañamiento a los núcleos, o sea, para entender que sean ellos los que se refuerzan en esas relaciones directas artistas-gestores, ¿no? Ángel Emilio, muchas gracias, Mariuxia. Ángel Emilio, ¿tú qué opinas? ¿Cuál podría ser el rol de la Casa de la Cultura para con los artistas en la actualidad? Ya, digamos que me imagino se ha transformado del que se pensó en el origen. Yo creo que la Casa de la Cultura es el espacio de confluencia de los distintos proyectos de los actores culturales y de alguna manera se convierte en un ente mediador entre el Estado, las políticas del Estado respecto a la cultura, con la manera como desde la sociedad, y esto ha sido así siempre, ¿verdad?, se genera una cultura viva. Entonces, porque evidentemente no es que a partir de la creación de la Casa de la Cultura o de la creación del Ministerio de Cultura muchas décadas después se comenzó a generar aquí todo este tipo de actividades, proyectos. Ya la cultura en sí misma tiene esta característica, ¿no?, que es procesual, es propia de la condición humana, y yo creo que en ese sentido la Casa de la Cultura debería asegurar ese espacio de confluencia de toda la pluralidad, el espectro ideológico en términos de un pluralismo democrático, pero también creo que debería asegurar puertas adentro el funcionamiento ético sobre todo de los núcleos, porque a mí me ha dado la impresión de que en ciertos núcleos han funcionado así como haciendas, ¿no? Haciendas particulares de las cabezas de estos núcleos. Creo que la matriz de la Casa de la Cultura en estos momentos, una de las tareas principales es precisamente garantizar que no vuelva a existir este tipo de políticas, ¿verdad?, clientelares, además en muchos casos donde se ha encontrado corrupción, casos de corrupción, ¿no? Yo creo que debería ser garantía, por parte del trabajo, algo que entiendo tiene la matriz de la Casa de la Cultura, de que estos núcleos no se conviertan en clubes de amigos de los que actualmente dirigen, de los directores, ¿verdad?, sino en verdaderos espacios donde los actores culturales pues se vean y se sientan identificados. ¿Por qué no pensar en la reactivación de asambleas de artistas en la Casa de la Cultura, en los distintos núcleos? Yo creo que eso es algo también saludable, ¿no? Y creo que la Casa de la Cultura hoy por hoy pues debería abrir ese amplio debate respecto de la necesidad de que ese paradigma de un Estado nacional mestizo, excluyente por ser solamente mestizo, con una visión de la cultura de arriba hacia abajo, y además pensando que la cultura es algo así como un accesorio, un adorno para la gente, ¿verdad?, debería abrirse a hacer un verdadero debate, un diálogo nacional respecto a lo que debería ser el nuevo paradigma para la Casa de la Cultura, un nuevo paradigma mucho más incluyente, inclusivo, abierto, donde se genere pensamiento desde todos los ámbitos, donde nadie se sienta excluido, una Casa de la Cultura además que se reactive en función de lo que históricamente fue, de sus ejecutorias, de los grandes méritos que tuvo, pero también con un sentido de actualidad, entendiendo que es importante pues abrirse a los nuevos tiempos, a las demandas que estos tiempos están generando, y particularmente, ya lo decía Carlos y coincido completamente con él, que la Casa de la Cultura se convierta nuevamente en ese referente moral, ¿verdad?, ético y moral, que en los primeros años lo fue, bajo el liderazgo de grandes figuras
Benjamín Carrión, y en Guayaquil, por ejemplo, en el caso también de Carlos Ceballos Menéndez. Es decir, eran realmente personalidades intachables, ¿no? No se les podía pues, decir absolutamente nada en su contra, ¿verdad? Porque eran figuras públicas de altos pilates en términos de su accionar. Yo creo que la Casa de la Cultura tiene un arduo trabajo en torno a eso, ¿sí? Sobre todo en la matriz, vigilar y garantizar que no solamente que se hagan planes y se cumplan los procesos, ¿no? Que la casa vuelva a convertirse en ese referente, ¿verdad? Moral de la cultura y ético que fue en su inicio, en su comienzo. Y yo creo que todos somos los llamados, al menos los que somos miembros de la casa, a vigilar ese proceso, a estar muy atentos de que eso ocurra y evidentemente a que se garantice el derecho de todas y todos a ser parte de una cultura activa, una cultura que realmente dé cuenta de esta condición de un Estado plurinacional, multicultural y de todas las diversidades y la necesidad pues, de que nos sintamos absolutamente todas y todos representados en nuestra casa. Voy a leer rápidamente la pregunta de uno de los asistentes, de los oyentes del conversatorio, Juan Pablo Ordóñez. Parte de su pregunta estaba relacionada justamente con las asambleas generales y provinciales y con cuál es su papel, su rol, su importancia en la nueva gestión de la Casa de la Cultura. Si no me equivoco, Mariux, si tú mencionaste que se retomarán estas asambleas, no sé si quieres complementar algo con relación a eso. Sí, o sea, realmente como reafirmar que en un tema de planificación general y como del sentido de la Casa de la Cultura, obviamente está en trabajar desde los núcleos y también, les digo, fortalecer esas vinculaciones, esos procesos, esa manera también de dialogar con las diferentes actorías, ¿no? O sea, tenemos es que son muchas cosas que transformar, pero definitivamente eso es algo importantísimo de lo que se va a basar esta gestión, ¿no? Ya les digo, yo en esa parte no estoy trabajando, eso está más encargado de temas de planificación, Secretaría General, pero entiendo que este proceso va a estar entre enero y junio, o sea, es el primer semestre del próximo año se está planificando todo este proceso de asambleas, de juntas, de trabajo muy colectivo, ¿no? Y, ¿sí? No, sobre eso, Juan Pablo Ordóñez tiene otra pregunta, pero la voy a plantear un poquito después, porque ligado a este tema, lo que los dos mencionaron, yo tengo una pregunta que me surge como dificultad. Si hay apatía, pensemos en procesos de elección general, ¿no? Del presidente, ¿cómo movilizar esta apatía o indiferencia que tiene que ver con, como les digo, la pérdida de institucionalidad, todos estos problemas de pérdida de misión originaria también? ¿Cómo movilizar la apatía de los ciudadanos por participar en estos procesos? ¿Cómo volver a ganar su confianza para que quieran participar en asambleas, votar, movilizar? Bueno, sé que algunas elecciones sí movilizaron a los actores culturales, no quieren estar involucrados porque hay nuevas voces, pero ¿cómo estimular aún más, ¿no?, a la ciudadanía para establecer un vínculo activo? Sí, bueno, para eso sí hay algunas metodologías y experticias, ¿no? Es un trabajo muy del uno al uno, muy de volverse también a involucrar desde los colectivos, desde la organización social, ¿no? Que ha estado debilitada. Y en ese sentido sí hay, el otro día hablábamos de eso, y son procesos de formación política también, porque el tema de organizarse sí está en ese sentido, en una necesidad y de ampliar una mirada de salir de esa indiferencia, como bien lo mencionas, ¿no? Pero eso no se transforma de un momento a otro, eso se va logrando desde pequeños gestos que puedan tener una ejemplificación, ¿me entiendes? O sea, decir, desde los colectivos de los barrios, ¿me entiendes? Que comienzan en una organización en la que obviamente hay un tema a veces de resistencia, de lucha, pero en la que también esa organización te lleva
a conseguir objetivos colectivos, ¿me entiendes? Entonces, sí hay un giro de entendernos en ciertos espacios. Yo creo que, por ejemplo, vengo de Guayaquil, es una ciudad súper difícil para la organización social porque hemos tenido una cultura hacia lo individual. Entonces, por ejemplo, a nosotros la idea de minga es una cosa súper lejana. O sea, si tú me dices, vamos a la minga, yo te digo mejor cuánto hay que pagar. Pero entonces, ese tipo de cosas no se transforman desde arriba porque yo de la Casa de la Cultura diga eso. O sea, se transforma generando liderazgos desde involucrarte del uno al uno, o sea, desde estar realmente con compañeros y compañeras entendiendo sus necesidades, ¿no? Y entendiendo, por ejemplo, justamente los sectores que justamente están a veces en los márgenes, en las periferias, no de espacial, sino de realmente de estos espacios sociales que están siempre en pugnas, ¿no? Entonces, yo creo que entender esas necesidades, estar ahí acompañando, es lo que te comienza como realmente a entender. Entonces, por ejemplo, sí hay una mirada desde la Casa de la Cultura de ir, por ejemplo, a los barrios, ¿no? O sea, no solamente esperar que la gente venga a tus espacios que tienen una infraestructura, sino cómo también tú te acercas a esos procesos, los conoces, estás en territorio, estás caminando junto a junto, ¿no? Entonces, no es obviamente donde no hay nada, hay que iniciar todo. Y luego hay procesos como escuelas de formación, de liderazgos, de organización, de reconocimiento de los líderes, todo un proceso, ¿no? Ángel Emilio, ¿quieres aportar en esa pregunta? Bueno, sí, yo quizá decir también que una de las cosas que debería garantizarse, ¿no? A partir de esta nueva visión que entiendo tiene la nueva directiva de la Casa de la Cultura, es que se evite definitivamente el personalismo. Yo creo que podría ayudar para que eso ocurra la creación de veedurías por parte de los mismos miembros de la Casa de la Cultura o de otros miembros de la sociedad civil, otros actores culturales que no necesariamente sean miembros de la Casa de la Cultura, porque esa sería la única manera para evitar el ejercicio autoritario, arbitrario del poder de estos pues, directivos provinciales que se creen reyesuelos y que además ya han sido bastante cuestionados en términos también de no solamente un uso personalista, ¿verdad? Y bastante arbitrario, sino también en términos pues, de corrupción. Es algo que definitivamente se tiene que erradicar, la corrupción en la Casa de la Cultura, y creo que esa es una de las principales tareas de la nueva directiva. Tengo entendido también que están estableciendo vínculos, por ejemplo, con universidades, ¿no? Que es también una forma de involucrar a diferentes ciudadanos, en este caso de formación, compartir saberes. Sí, fue como una de las primeras propuestas que se ha hecho, o sea, también como yo diría a veces en una fase de exploración también, ¿no? Porque ya les digo, la idea sí es tener una agenda un poco ya más clara, porque bueno, ¿qué están haciendo y dónde inicias? Pero bueno, siempre tienes que tener algo, y uno de los primeros encuentros que se hizo fue en una línea que se llama La Casa y las Universidades, ¿no? Entonces, se invitaron a varias universidades, creo que obviamente, ya te digo, en una exploración vas encontrando que todavía faltaban más universidades de convocar, y justamente de esa propuesta, por ejemplo, salía que se le cambie el nombre a Casas de las Culturas, ¿no? Voy a transmitirles otra pregunta de Juan Pablo Ordóñez. ¿Cuál es la mirada que tiene la actual administración sobre la economía naranja y las industrias culturales? Bueno, actualmente realmente son temas muy en debates, conflictivos, creo yo que tienen puntos de vista desde diferentes, pueden ser hasta contradictorios en un sentido más amplio de lo que decíamos como cultura y realmente toda esta hegemonía de consumos y de todo, ¿no? Pero estamos hablando sí de las economías creativas, ¿no? De decir cómo sí somos, cómo sí hay un tema de los emprendimientos culturales. No estamos hablando de así de estos temas, no
Ya les digo, porque creo que estamos un poquito más allá, pero así como desde ahorita sí plantearnos este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora el 4 de diciembre vamos a tener como un piloto de justamente pensar en la casa como un espacio que acoge, por ejemplo, este encuentro campo-ciudad con una feria agroecológica, que luego también sea ese espacio de intercambios de diferentes productos, ¿no? O sea, desde nuestros productos culturales también, ¿no? Pero generar estos espacios realmente necesarios en las que nos permiten una circulación, un tema más bien yo creo que de economías circulares, o sea, de entender unos sentidos de nuestros consumos responsables, ¿no? Yo creo que es más, por ahí estamos realmente queriendo activar y bueno, me imagino que este tema de industrias, que les digo, serán parte de los temas de estas asambleas también. Claro, como parte de en ciertas lecturas de la economía naranja, en parte se estudia el impacto que tienen al Producto Interno Bruto, por ejemplo, las economías, los servicios relacionados a arte y cultura, pero de repente no está incluida esa visión de economía circular o pensar en... Claro, porque realmente, o sea, la crítica del tema de las economías naranjas es al final a quiénes sirven, ¿me entiendes? ¿No? O sea, el entretenimiento obviamente es parte de nuestra vida, pero también sí podemos ser críticos a la gran producción justamente de espectáculos que sí quedan muy alejados de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, personalmente sí creo que sí creo que podemos ser más creativos y más sensibles de grandes producciones para sentidos más necesarios, ¿no? Y no solamente pensarle así como en una línea bien de consumo y de producción y de dinero, porque a la larga siempre sigue contraproducente, ¿no? O sea, si no pensamos realmente esos niveles tan arrolladores de consumos que siguen sin pensar de dónde viene el agua, o sea, las relaciones de los pueblos. O sea, yo creo que sí nos compete otras cosas, sí estamos cercanos, muy cercanos a realidades que nos miran, que nos cuestionan y que sí nos invitan a que realmente también transformemos la manera de estas necesidades de grandes industrias, ¿no? O sea, tienen que tener un sentido social, político, pertinente, ¿no? ¿Quieres mencionar algo, Ángel Emilio? Ok, bueno, al público, a los que nos están escuchando, si quieren dejar alguna pregunta en preguntas y respuestas, si no vamos cerrando, esperamos un ratito por si alguien más publica. Por la hora, bueno, se nos viene un proceso electoral en el núcleo de Guayas, esperemos que no se frene nuevamente. Según entendí, había una acción legal, pero después también cuestiones burocráticas, errores burocráticos que lo atrasaron bastante. Entonces, esperamos poder elegir nuestro núcleo. No sé si ha estado moviéndose el núcleo, ha estado congelado porque el proceso electoral no se ha dado, ¿no? Cuando tenía que darse, que era en agosto. Sí, es bastante conflictivo lo que pasa en Guayas, ¿no? Justamente que pone a unas gestiones en un stand-by, porque ha habido procesos en los que nos dicen, pero es que el presidente dice que ya no está en funciones por ejemplo, el otro día desde saber de que habían planillas de roles de pagos que no se iban a poder procesar porque no había quien los firme, como que dices, son muchas cosas, son muchas responsabilidades. Yo creo que la administración pública requiere justamente un gran compromiso, ¿no? Y no solamente, sino cada vez un nivel de capacitación muy alto, ¿no? Para realmente responder y, como dices tú, no tener estos errores que por omisión, por desconocimiento, realmente no permiten avanzar, tocan el tema, por ejemplo, de un rol de pago que está tocando toda una familia. O sea, son muchas cosas, creo que en ese sentido de que esperamos realmente mejorar y que les digo que sea un sentido nacional de esta
mejora de procesos administrativos, ¿no? Listo, bueno, muchas gracias. Vamos a ir cerrando porque nos estamos cruzando con otro evento que hay paralelamente en la universidad, que justamente aprovecho para invitar a los que están escuchándonos. Hay chicos que ya tuvieron que dejar la sala porque tienen clases a las 6 de la tarde. Tenemos un vino filosófico que se pregunta, así como nos preguntamos por qué una Casa de la Cultura, se pregunta por qué la filosofía, o sea, cuál es la importancia de la filosofía en el mundo contemporáneo, porque hoy es el Día de la Filosofía. Ha sido una sorpresa también para mí, entonces invitamos a los que nos están escuchando, ustedes también. Creo que este vino, la organización de este, se llama vino porque cuando el evento era presencial, todos los asistentes tenían en sus manos una copa de vino para soltar la lengua y conversar más. Pero de todos modos es también una actividad que hace fluir el pensamiento que surge de propuestas académicas, pero lo hace fluir y lo contrasta con problemáticas contemporáneas. Y creo que está muy a tono con lo que propone la Casa de la Cultura ahora también, no ser como el ente desde arriba, sino establecer diálogos. Así que espero que podamos establecerlos entre nosotros, con la Universidad Casa Grande también. Por supuesto, Diana. Ahí estaremos tejiendo. Exacto. Muchas gracias, Mariuxi, Ángel Emilio. Muchas gracias por su asistencia hoy. Seguramente los llamaré para continuar el debate. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Gracias, Mariuxi. Un abrazo. Saludos, Ángel. Saludos, Juan Pablo, a la gente que vino. Cuídense. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos los oyentes.